buenas tardes, estamos aquí hoy con dos abogados de San Miguel, los doctores Pablo Zacarías Cuellar y Gabriel Ángel Gómez, quien han tenido la amabilidad de aceptar esta invitación para charlar un rato con nosotros. El doctor Cuellar desarrolla su labor en el campo del derecho penal, donde es reconocido por su experiencia en la materia y porque ha representado a algunas personas conocidas y famosas. Por otro lado, el señor Gómez, por su parte, es especialista en derecho laboral, ha trabajado muchos años en el Poder Judicial, siendo juez de San Miguel hasta febrero de este año. Actualmente es profesor universitario con una extensa trayectoria en el fuero laboral. Ambos comparten una forma de ejercer la abogacía enfocada en obtener resoluciones, privilegiando el interés del cliente y la velocidad de la resolución. Asimismo, se encuentran trabajando activamente en la zona, asesorando a distintas empresas y aportando soluciones jurídicas de calidad. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se siente estar ahí? Bueno, muchas gracias también Sergio y Armando. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, vos, Pablo, hiciste la experiencia del curso, ¿verdad? Estuviste en el curso. ¿Por qué viniste al curso? ¿Qué te dio? La verdad que fue una experiencia muy linda para mí. Uno en la profesión trata siempre de estar lo más preparado posible y creo que yo sentí en su momento que me faltaba un poquito de quizás poder expresar un poquito más a la hora de ir a una audiencia, a la hora de ir a un juicio oral, y bueno, nada, uno en busca de esa perfección, digamos, para el momento en que uno se tiene que destacar, ¿no? Que es el momento del trabajo, de que uno expone sus casos. Entonces me parecía que está muy bueno poder trabajar en uno cuestiones que hacen a mejorar como profesional. Claro. Y decime, ¿vos en tu carrera tuviste oratoria? No tuvimos oratoria. En la universidad uno, aprende un poco de leyes y la verdad es que cuando sale a trabajar está un poquito como desnudo, ¿no? Claro, sin herramientas. Sin herramientas. De hecho, no sé, siempre lo compartimos con la mayoría de los profesionales más jóvenes, que uno, por ejemplo, llega a una mesa de entrada y no sabe cómo actuar. Me ha pasado a mí. Claro. Y la verdad es que, esas cosas que se aprende con la práctica, ¿no? Claro. Y en el 2013 que se impuso el juicio por jurados también, ¿no? Ahí se complicó un poquito más, ¿no? Yo pensaba en esos abogados que no tenían esa preparación, ¿no? Ahora supongo que en la carrera deben tener algo de oratoria. Y hay muchas mentorías privadas mirá. Y muchos cursos que apuntan a desarrollar toda esta parte de la oratoria, ¿no? Claro. De cómo exponer un tema, de cómo persuadir al otro para que, Sí. Generalmente, acepten la teoría del caso de uno, ¿no? Uh-huh. Me decías recién hace un rato fuera de cámara que estuviste en un juicio oral hace muy poco. Hace poco estuve en un juicio oral con el doctor Troceda, que es mi socio, aprovecho y le mando un saludo. Sí, claro. El doctor es un excelente abogado y para mí es un referente en esto que tiene que ver con el derecho penal. Y la verdad es que, compartimos siempre las salas de juicio oral con él y siempre tenemos experiencias que son muy sustantivas, digamos, para uno y para desarrollarse como profesional, ¿no? Qué campo difícil, ¿no? El penal, ¿no? Un campo difícil. Y no sé, le podría aconsejar a lo que están estudiando, si le aconseja que estudien la parte penal o derecho laboral. A ver, ¿qué le aconsejamos a los futuros abogados? La realidad es que, perdón, me meto. Sí, claro. Es una charla sin forma. Estábamos viendo un poco lo que ustedes hacen y es algo que resulta fundamental, en mi opinión, después de haber estado 26 años en el Poder Judicial, en donde siempre uno está tramitando conflictos. Uh-huh. Y algunos varios como juez también. Entiendo que es fundamental la tarea de ustedes
en distintos ámbitos. En principio, porque los conflictos en su mayoría provienen de mala comunicación, provienen de malos entendidos, provienen de falta de comunicación y aún en aquellos que son insalvables, que el conflicto tiene que estar, una buena comunicación por parte de ambas partes hace que la solución al conflicto llegue de una mejor manera para los dos. Nosotros lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de hacer con Pablo, lo que tratamos de hacer desde el estudio es, en cierta forma, docencia, como hacen ustedes acá. Docencia en el sentido de decir, mire, usted tiene un conflicto, usted tiene un problema, y lo peor que puede hacer es negar ese problema y no ocuparse de gestionar ese problema. ¿Cómo se puede gestionar ese problema? Pues bien, mire, en principio aceptando que tiene uno, charlando con la persona con la cual usted tiene el problema, explicándole cuál es su posición, cuáles son los fundamentos de su posición, y una cosa fundamental, escuchando que el otro también tiene su posición. Claro. Porque la realidad es que la verdad es una, pero en los juicios ambas partes creen convencidas de que tienen verdad, que tienen razón, de que tienen la verdad. Entonces la verdad jurídica, esto se ha hablado mucho de la verdad real o la verdad procesal, vieron que ustedes dicen no, los abogados dicen no, lo que no está en el expediente no está. La verdad es una sola y no la ha descubierto la filosofía, por ejemplo. Entonces, mal podría uno como abogado, como juez, pretender acceder a la verdad del asunto. Uno tiene una visión del asunto. Y escuchando al otro, muy probablemente se dé cuenta de que el otro también tiene un poquito de la verdad. Y entonces ir negociando la verdad para que luego el juez pueda subsumir los hechos, esos hechos, esa verdad, en una norma jurídica. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, humildemente mostrarles a las personas cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y de qué manera puede alcanzar un acuerdo, de qué manera puede, en la mayoría de los casos le conviene alcanzar un acuerdo, o en algún caso en donde la persona esté decidida a no aceptarlo o que realmente se justifique no aceptarlo, bueno, litigar. ¿Viste? Porque de alguna manera el litigio, ¿no? El conflicto, no, hay que saber gestionar el conflicto. Y ahí es donde, bueno, si todos nuestros clientes hubieran pasado por el curso de Sergio y de Armando, a nosotros se nos haría muchísimo más fácil. Claro, claro que sí. Mirá las palabras que utilizaste, la escucha, ¿no? Hablar asertivamente, porque siempre echamos culpas afuera, ¿no? La culpa del otro y la tuya, ¿no? Hablar siempre desde uno. Te quiero contar así como una nota de color. Nosotros al cierre de cada curso, cada uno de los alumnos expone cómo le fue, qué le pasó, qué experiencia tuvo con el curso, ¿no? Y tuvimos uno que nos conmovió mucho con Sergio, que en el cierre dice, yo salvé mi pareja con este curso. ¿Cómo? Yo salvé mi pareja. Dice, la tercera clase que trabajamos la escucha activa, yo salvé mi pareja porque yo entendí que no escuchaba a mi pareja y mi pareja tampoco me escuchaba a mí. Mirá vos esto que vos decís, ¿no? Claro. Cae como justo. A veces nosotros mismos, a veces discutimos algún tema y hacemos de la contraparte, digamos, che, y esto, bueno, y yo te diría esto, y ahí te van a decir esto, y uno trata de alcanzar una visión completa, no solo la única, la nuestra, no es la única. Claro, claro que no. Y bueno, y te tiro una del juicio por jurados, en realidad yo no estoy de acuerdo, y bueno, lo que quiero proponerles a ustedes, ahí está, porque yo pensé que vos estás de acuerdo, ¿o no?
No sé, o sea, yo Yo no entendí que conozco, estabas, por no, cómo lo... no. Ah, bueno, pero no O sea, importa, no te digo, importa, yo no tengo la verdad. La tarea que tienen los abogados de exponer frente a 12 son, ¿no? Claro. A 12 personas que tienen opiniones distintas, ¿no? A eso me refiero. Yo lo que veo es que la decisión del jurado, y que alguien me diga que no, es irracional. Bien. El jurado no te explica por qué te condena o te absuelve. Dice inocente o culpable, pero no te dice por qué. El juez profesional, en cambio, te dice, Da las razones. tomando en consideración esta prueba y aquella otra prueba y el testimonio de fulano de tal, y le creo a fulano de tal por hechos objetivos que, mientras que fulano de tal vive al lado de donde sucedió el hecho y se va a trabajar todos los días a esa misma hora, entonces efectivamente pudo haber visto el hecho, me está dando razón de sus dichos, me dice, sí, yo te digo porque lo vi. Entonces el juez dice en qué prueba se apoya, el jurado no dice en qué prueba se apoya. Simplemente es una teatralización que se da frente al jurado y el jurado muchas veces le compre a aquel que haga esa exposición mejor que el otro. Es su propia percepción, o la percepción de cada uno. Es la percepción, exactamente, y la percepción no es racional, es irracional. Claro. Es lo que percibo. Claro. Me No. llegó de tal manera. Me llegó de tal manera, le pongo el creí. voto Exacto. y No estoy hay diciendo- pruebas. Claro. Y la tarea de los abogados fundamentalmente también, y eso lo van a ver ustedes en las películas norteamericanas, la tarea de los jurados es ver y tratar de anticipar cómo va a percibir aquella persona. Bueno, aquella persona es, vieron que dicen es un afroamericano de tanta edad, que vive en tal lugar, que tiene tan recursos o carece de recursos, y bueno, entonces me va a tratar de determinada manera. Y finalmente lo que tratan de ver es cómo se va a percibir, pero se ocupan poco de la verdad real del hecho. Wow. Para mí. Sí, no, está bien. Estoy tirándome en contra de toda la doctrina, pero bueno, la realidad me parece a mí que es esa, no es como se ve. Hay que explicar las decisiones judiciales porque está en juego el patrimonio e incluso la libertad de las personas. Entonces es difícil, es muy complicado dejarlo al arbitrio de la percepción y no de lo racional. Cuando uno habla esto con un juez norteamericano, el juez norteamericano tiene la posición firme de ellos, del positiva del juicio por jurados, y le dice, bueno, mire, la realidad es que el jurado es el pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios, así que nosotros aceptamos sin chistar la voz del jurado. Pero no es racional, eso es lo que yo digo. Si alguien quiere recurrir, por ejemplo, vos querés plantear un recurso respecto de la decisión del jurado, ¿en qué te basás para recurrir si los tipos no te explicaron en qué se basaron para decidir? Claro. Es irrecurrible. En cambio, una decisión de un juez profesional, si el juez profesional te dice que se basó en la decisión en el testimonio de una persona, vos podés decir, mirá, la realidad es que esa persona, acá te acredito que en ese momento estaba en Wisconsin, no estaba acá en Argentina, así que mal pudo haber visto las cosas, qué sé yo, tenés algo. Pero bueno, me excedí mucho, me extendí, perdón. No, está bueno, es muy no, ilustrativo, abriste muy el bueno. debate. Está Y a muy mí, bueno. a mí me hace pensar esto que tiene que ser muy bueno el abogado. Tiene que ser muy bueno el abogado, porque el abogado sí va a aportar las pruebas y va a mostrar, y si es bueno el abogado, el jurado no va a tener más que creerle. Cuando hay pruebas, cuando yo te muestro las pruebas, ahí está. Tienen que prepararse los abogados. Ahora, si tomo un abogado que tiene Tienen miedo que venir a hacer el curso. y si tomo un abogado que tiene miedo a hablar y Todo no se, gratis te lo estoy y no haciendo se- esto, y no se le Yo ocurre. no cobro nada por la publicidad esta del curso. Muy bien, ahí está. Pero por eso, o sea que cuando tomes un abogado y tengas un juicio por jurado, fíjate que esté preparado. Totalmente, absolutamente. De hecho, los abogados estudian, mi compañero acá se ha preparado mucho, y estudian una puesta en escena, estudian teatro, estudian oratoria, estudian porque es una puesta en escena el juicio por jurado. Realmente, y después es la habilidad del abogado de además de presentar las pruebas,
es cómo presenta las pruebas. A mí me interesa mucho este tema que hacen ustedes y hay un debate muy famoso entre Nixon y Kennedy. Después es una materia de estudio, quizás, o para que lo vean con sus alumnos. Kennedy sabía muchísimo menos que Nixon, de todo. Y el debate lo ganó Kennedy por la puesta en escena. Nixon tenía muchísimo más conocimiento y iba a ser muchísimo mejor presidente de los Estados Unidos que Kennedy. Sin embargo, bueno, acá sucedió lo mismo en un debate que hubo hace muchísimos años, yo soy un hombre grande ya, con Caputo y Vicente Leónidas Sadi. Ah, sí, cháchara. El debate lo ganó Caputo, pero los fundamentos de Sadi eran los que defendían muchísimo mejor la soberanía nacional. Claro, exactamente. tal cual. Pero bueno, eso es el riesgo también. También, esta es mi postura, y no quiere decir que sea la correcta, los norteamericanos tienen la otra, y también es bien válida, ¿no? Claro. El pueblo decide, y bueno, decide como le parece, y no explica. Claro. Mira, justamente dentro de los errores, el primer error es no prepararse adecuadamente, ¿no? Ahí está aplicado a los abogados. Si no te preparás, no pones la prueba, ¿cómo vas a convencer? Los testigos, pase testigo, Claro. Muéstrele que no Claro. estaba ahí. Tu lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Si el abogado que duda corporalmente también, eso a las personas comunes lo detectan, pero intuitivamente. Es claro, muy natural. yo lo reconozco a él en ese sentido porque debe ser mucho más difícil la preparación del abogado, porque el jurado tiene que creer y el abogado tiene que ser muy bueno. Claro. Así que tiene que contratar un abogado muy bueno para un juicio por jurado. No hay otra. No hay Claro. otra. Hay una linda serie que se las recomiendo, que la pasamos en el curso, que se llama La Ley de los Audaces en Netflix, donde habla de todo esto, ¿no? De cómo se negocia, cómo se defiende una persona, cómo te muestran la otra parte. O sea, eso, ¿no? Bueno, qué sé yo, Hoy el jurado es el pueblo también, ¿no? Hoy tenemos un caso muy famoso, que no voy a nombrar a quién es, y el pueblo decidirá ahora, ¿no? De alguien que, no sé, cobró un trabajo o no era, no sé, cobró un trabajito, $200.000, pero bueno, el pueblo va a decidir si le creemos o no le creemos, ¿no? Y cómo defiende lo que hasta ahora lo está defendiendo mal, pero bueno. Bueno, ahí si me permitís, Sí. imaginemos que esta persona hubiera pasado por el curso de ustedes. Ah, Porque la realidad es que lo que hubo fue no comunicación. claro. Y una comunicación pobre, sin explicaciones, que si esta persona hubiera estado debidamente asesorada, hubiera explicado, o no explicó y precisamente no comunicó porque lo que tiene para comunicar no es bueno, que también puede ser una de las posibilidades, Claro. que no puede ni siquiera decir nada. Pero la realidad es que si la persona está fundamentado ese dinero, ese monto de dinero, y bueno, tendría que salir y hablar, comunicar, hacerse cargo del conflicto. El conflicto no es malo, hay que gestionarlo. Todos tenemos conflictos. Y tenemos que aprender a gestionar nuestros propios conflictos, y me parece que por ahí está la importancia de los cursos que dan ustedes, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Uno de las materias sí. fundamentales es... Atraviesa la realidad. Claro, claro. Sí. claro. Atraviesa y cómo comunicar, cómo negociar, cómo salir de un conflicto. ¿Viste el ejemplo que nosotros mostramos del trabajo en equipo? Ahí confluye el liderazgo de oratoria, porque vos juntas 5 personas que no se conocen y cada uno opina distinto, ¿no? Y ahí emerge el líder, o ahí donde ponemos el coto nosotros, y bueno, todos son líderes, ¿no? Entonces pueden intercambiar los roles, aunque cada uno asuma, digamos, un liderazgo, ¿no? Y ponerse de acuerdo entre 5 personas que no se conocen, y generar, en este caso, una merienda que se hace como objetivo, ¿no? Y bueno, primero ponen de su bolsillo y después les hacemos generar
sin poner un peso a partir de poder vender algo o algún recurso. Algunos usan una rifa, otros usan vender ropa o algún artículo, termos, qué sé yo, ¿no? De todo. Sí. ¿Y vos, Pablito, qué opinas del juicio por jurado que vos estás adentro? Acá estamos. Ya que estamos... Lo dejamos que ilustre acá. lo dejamos que... Sí, la investidura siempre manda. Y sí. Yo quiero destacar de Pablo su paso por el curso. Sí. La gran humildad. La humildad. La gran humildad. Esto es... nadie sabía que eras abogado, eras uno más en el curso, participabas, siempre buen compañero, con mucha generosidad también, ¿no? A fin del curso hemos ido a cenar todos juntos, ¿no? Y Pablo es una persona más, ¿no? Generoso porque nos ofreció un lugar, fuimos, la pasamos bien, siempre integrando, siempre estando atento a los demás, siempre escuchando, ¿no? Eso hace la diferencia en las personas, independientemente de la profesión que tenga, independientemente. En este caso, una profesión loable como la tuya, como abogado, ¿no? O sea, es una buena persona. Claro. Bueno, muchas gracias. Y vos, Gabriel, fuiste muchos años juez. Sí, sí, fui algunos años juez, 10 años, 12 años, una cosa así. Yo entré al Poder Judicial cuando tenía 21 y después cuando tenía 33 me nombraron juez y bueno, me jubilé a principios de año. Juez laboral, ¿no? Sí, juez del Tribunal 2 de San Miguel. Tribunal 2 de San Miguel. Y juez del Tribunal de Trabajo, y ahí, por ahí me gustaría hacer un párrafo de reflexión con lo que decías vos de la industria, que estamos viviendo un momento difícil para la industria, estamos viviendo un momento en donde, por ejemplo, nos están consultando mucho la gente de la industria metalúrgica. Hay muchas empresas que están suspendiendo o que están directamente despidiendo. Y eso es un flagelo para todos, ¿no? Es un problema para todos. Así que, bueno, también esto de importar, esto de hacer que la economía argentina se base en solamente sus recursos extractivos, en los hidrocarburos, el litio, lo que puedan extraer de nuestro territorio, y no tener una industria. No tener un plan industrial, como decía Sergio acá, ¿no? Claro. Obrero que se despide son familias, o multiplicarlos, ¿no? Ahí dio la mejor estadística. Estadística mata relato, ¿no? Relato, estamos cansados de relato, que todo va bien, pero la estadística es la que acaba de decir. Acaba de decir que hay un montón de industrias que lo están consultando, seguramente para hacer un plan de suspensión. Bueno, ahora no debe existir más el repro. Pero bueno, directamente la gente se va a quedar sin trabajo, ¿no? Claro, se llama procedimiento preventivo de crisis y es un procedimiento que hacen las industrias que desean suspender o eventualmente despedir por causas económicas. Tienen que llevar adelante un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo con participación de la organización sindical, en fin, pero están proliferando esos procedimientos. Ahora, en porcentaje se te incrementó las consultas. Sí, hay mucha gente que está suspendida, despedida, automotrices que uno eventualmente piensa que realmente le van bien, están suspendiendo personal. Estamos viviendo un momento que en lo laboral está difícil. Y si me permitís un minuto más. Sí, claro. Todo esto que vos hablás de la venta, de la gente, tiene que... Sí, pero nosotros que miramos el primer mundo con ansias, en Alemania el 80% de la gente trabaja bajo relación de dependencia. No hay emprendedores. La gente trabaja en una empresa con seguridad social, inscripta, no hay emprendedores. En Alemania son muy pocos. En Japón no hay un kiosquito. Hay un tipo que tiene mega kioscos y que hace de tener 300.000 kioscos. Pero no hay uno que se ponga un kiosquito. No lo entiende la gente eso. En Japón, que acá cada uno de nosotros nos ponemos un negocio, abrimos. No, dice, ¿cómo? Si acá está, no sé. Pero imaginemos Hitachi. Hitachi vende desde un par de medias hasta lo que vos se te ocurra. Son grandes empresas, tienen grandes tiendas.
No hay, y esto es una característica propia nuestra, Latinoamericana. que es muy linda. En Argentina, esta clase media, esta clase que fue siempre el símbolo distintivo de la Argentina, y que bueno, esperemos que podamos seguir manteniéndola. Esperemos que podamos seguir manteniéndola. Yo tengo la estadística vengo del mundo de la metalúrgica y bueno, empiezan a haber tornos baratos. Cuando hay tornos baratos es porque no hay producción. Cuando no hay producción es porque en las empresas la pequeña pyme está cerrando, la pequeña empresa, mediana empresa, 5 o 10 personas. Entonces cuando empieza a haber remate de máquinas, torno barato, quiere decir que estamos mal. Así que esa es mi estadística y bueno, esperemos que se revierta esto, esperemos que bueno, que muchas veces una votación legislativa no es para destruir a nadie, sino para hacer reflexionar personas. Así que, o cambiar, ¿no? Todos podemos equivocarnos y tenemos derecho a cambiar. Así que, bueno, ojalá Argentina empiece a encontrar su sendero de crecimiento. Bueno, les vamos a agradecer a estos dos genios que la verdad que nos han ilustrado. Ha sido una linda experiencia Sí. compartir con ustedes este tiempo. Gracias Pablo Cuellar, gracias Gabriel Gómez. Ha sido muy rica compartir con ustedes esta conversación. Si necesitan asesoramientos de ellos, nos mandan un mensaje a Armando, un mensaje a mí, le pasamos los teléfonos. Ahí está. Ningún problema. Acuérdense siempre de suscribirse al canal de Liderazgo y Oratoria 2555 en el canal de YouTube, y estamos por supuesto en la página liderazgooratoria.com.ar. Ahí van a encontrar todas las ofertas de cursos que comienzan en octubre. Así que hasta el próximo viernes con nuevos invitados y más tips de oratoria y liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias.